Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. En el podcast anterior adelanté el tema de este podcast. Hay quienes dicen que la administración Trump no tiene una estrategia frente al mundo. Hay quienes dicen que sí tiene una estrategia. Y lo que quiero sugerir hoy es que ambas posiciones están equivocadas porque no hay tal cosa como una única estrategia oficial. Lo que hay es un conjunto de propuestas frente a las cuales Trump opta por una u otra, dependiendo de las circunstancias, y eso ayuda a entender eh, el carácter errático de su conducta. Voy a empezar por cómo planteaba este mismo tema en su momento Barack Obama. Esto dijo Obama, citado por el New York Times el 1 de diciembre de 2008. Dijo que quería personalidades fuertes y opiniones firmes para fomentar una discusión robusta. Basado en mi comprensión de la historia, uno de los peligros en la Casa Blanca es el de quedar atrapado en el pensamiento grupal, groupthink en inglés, en donde todos están de acuerdo en todo y no hay discusión ni puntos de vista discrepantes. Obama, por eso decía que iba a dar la bienvenida a un debate robusto dentro del gobierno, pero añadía, la decisión final es mía, ¿no? Creo que eso es lo que ayuda a entender lo que está pasando con Trump. Hay posiciones divergentes en su entorno y Trump no ha tomado posición en torno a ellas de manera clara y definitiva, dándole, preeminencia a una de esas posiciones. Voy a poner un ejemplo concreto, de hecho voy a poner dos. El primero es el de los aranceles, ¿no? La palabra más bella del diccionario, según Trump, aranceles. Stephen Miran, el autor de una de las estrategias propuestas a la administración Trump, es el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump y él pone una charla ante el Instituto Hudson como objetivo fundamental, aunque no único, el objetivo de reducir el déficit comercial de los Estados Unidos. Los aranceles son para obtener concesiones que permitan reducir el déficit comercial de los Estados Unidos. En palabras del propio Miran, en esta conferencia en el Instituto Hudson, la función del dólar como moneda de reserva ha causado distorsiones monetarias persistentes y contribuyó, junto con las injustas barreras al comercio de otros países, a déficits comerciales insostenibles. El objetivo de los aranceles es obtener concesiones que permitan reducir el déficit comercial estadounidense. ¿Para qué? Para que Estados Unidos, como vimos en el podcast anterior, provea bienes públicos, defensa colectiva y activos que son reservas de valor. Acá me olvidé de mencionar en el podcast anterior que los bienes públicos son bienes que el mercado tiende a proveer de manera subóptima y se requiere, por ende, del Estado para proveerlos, por ejemplo, a la defensa nacional. Eso lo dicen los liberales desde Adam Smith, el Estado gendarme. Bueno, en eso consistía su función de gendarmería, orden interno y defensa nacional, defensa frente a amenazas externas. Y de hecho, Miran, como vimos en el podcast anterior, decía que los países socios de Estados Unidos deberían aceptar aranceles sin adoptar represalias para que Estados Unidos pueda seguir proveyendo bienes públicos globales. Pero Scott Bessent, el secretario del Tesoro de la administración Trump, en declaraciones que recoge el Wall Street Journal en abril de este año, decía lo siguiente, en todo caso este es el título y subtítulo del artículo del Wall Street Journal. Estados Unidos planea usar los aranceles en las negociaciones para aislar a China. Y el subtítulo es el siguiente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quiere que los socios comerciales limiten la injerencia de China en sus economías a cambio de concesiones en los aranceles recíprocos. Aquí los aranceles tienen como propósito servir de instrumento de negociación para que, a cambio de su reducción, otros países excluyan en la medida de lo posible a China de actividades económicas que Estados Unidos considera estratégicas. Pero a su vez Trump ha dicho que los aranceles tienen como propósito
atraer inversión industrial a los Estados Unidos. Si lo que quieres es atraer inversión industrial, entre el momento en que una empresa decide invertir en Estados Unidos y el momento en que empieza a producir para el mercado norteamericano, pueden pasar años. Por ejemplo, el tiempo que toma construir fábricas y equiparlas. Por eso Trump dice en un post en la red Truth Social: las grandes empresas no están preocupadas por los aranceles porque saben que están aquí para quedarse. ¿Cuál es el problema aquí? Si los aranceles son un medio para negociar, sea la reducción del déficit comercial, como plantea Miran, o la reducción de la influencia china en la economía de los países socios de Estados Unidos, como plantea Bessent, entonces los aranceles son temporales, porque la idea es que los vas a reducir a cambio de concesiones. Pero si los aranceles son para atraer inversión industrial que puede tomar años en madurar, los aranceles tienen que ser permanentes, como dice el propio Trump. Bueno, ¿cuál de las tres es? Ese es el problema inicial. Hay distintas propuestas sobre cómo proceder en materia comercial, pero también en otras áreas, y Trump debería ser quien tome las decisiones finales y no lo está haciendo de manera consistente. Por eso la incertidumbre que generan las políticas que adopta. Lo mismo en temas de seguridad, por ejemplo. Cuando se trata del gasto de defensa europeo, Stephen Miran, al que acabo de citar, y Vélez Green, un ex subsecretario de Estado, Antonio Vélez Green, si mal no recuerdo, están de acuerdo en que la Unión Europea debe gastar más en defensa, pero no por la misma razón. Miran tiene como fin último, o por lo menos como fin fundamental, la reducción del déficit comercial. Y por ende, Miran dice que los socios europeos, cito, podrían incrementar su gasto en defensa abasteciéndose de los Estados Unidos, comprándonos así más bienes y reduciendo la carga de nuestros soldados. O sea, acá la idea es que gasten más en defensa, en parte cuando menos, para importar más de los Estados Unidos y ayudar así a reducir su déficit comercial. Pero Alexander, se llama Vélez Green, Alexander Vélez Green dice lo siguiente, vean que es algo totalmente distinto. Nuestros aliados de la OTAN deben asumir la principal responsabilidad en la defensa convencional de Europa. Washington debería apoyar a nuestros aliados a desplegar esas fuerzas lo antes posible, incluso respaldando medidas para fortalecer la industria de defensa de nuestros aliados. Los países europeos deberían gastar más en defensa, pero en parte para desarrollar más su industria de defensa, no para comprar a la industria de defensa estadounidense. Entonces, nuevamente, ambos creen que la Unión Europea debe, o los países europeos de la OTAN, deben aumentar su gasto en defensa, pero uno quiere que lo hagan para comprar más bienes a la industria de defensa estadounidense y otra para que sean más autónomos en defensa de manera tal de que no deban depender tanto como hasta ahora de Estados Unidos. Y todo esto tiene consecuencias para el Perú. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos permite imponer temporalmente aranceles por razones de seguridad nacional. Trump ha invocado una norma en materia de emergencia nacional para imponer esos aranceles sin aprobación del Congreso, pero ya hay un cuestionamiento judicial de esta decisión ejecutiva de Trump, porque la ley que establece la posibilidad de imponer aranceles en una situación de emergencia nacional define esa emergencia como, cito, una amenaza inusual y extraordinaria. Si hablas de China, bueno, tal vez China califique como una amenaza inusual y extraordinaria, pero no el déficit comercial, como plantea Miran. ¿Por qué? Porque el déficit comercial tiene un medio siglo de vigencia. Algo que ha durado durante medio siglo, de manera ininterrumpida, no puede constituir una amenaza inusual y extraordinaria. No hay nada de inusual o extraordinario en el déficit comercial. Por eso el fallo de las Cortes en esta materia le importa a Perú, porque esa es la razón invocada para imponer aranceles a nuestro país, que van en contra de lo establecido por el Tratado de Libre Comercio.
Luego está el tema de la incertidumbre, como decíamos. Al principio Perú tenía un arancel de 10% adicional a lo establecido en el TLC y ya algunos en el Perú hacían cálculos sobre cómo nos afectaba eso. Nos daba ventaja frente a países como Vietnam, que pueden producir igual que Perú café o confecciones, porque Vietnam tenía un arancel de 48%. Nos ponía en desventaja frente a México, que exporta uvas, arándanos o paltas como el Perú, porque en virtud del TEMEC, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, México seguía exportando estos bienes a Estados Unidos libre de arancel, 0%. Entonces ganábamos en un frente, perdíamos en el otro, pero luego resulta que reduce, salvo para China, el arancel a todos los demás países a un 10%. Y entonces la ventaja que habíamos ganado presuntamente frente a países del este asiático en exportación de café y confecciones, la perdemos. Y además todo esto es temporal, porque había un plazo de 90 días al final del cual se iba a decidir cuál era la decisión final en principio. Y eso vence el 9 de julio. ¿Cómo haces cálculos económicos en ese contexto? Salvo que el 9 de julio sepamos a qué atenernos, estamos en una situación de incertidumbre. Ahora, yo soy de los que tienden a creer que la idea fundamental en cuanto a estos objetivos en conflicto va a ser la contención de China. Por eso, Alexander Vélez Green cree que la Unión Europea, o en todo caso los países europeos de la OTAN, deberían asumir la función de proteger a Europa, incluyendo Ucrania, en el plano convencional frente a países como Rusia, porque Estados Unidos, como veremos en una ocasión posterior, se debería concentrar en proteger su propio territorio y en contener el poderío de China. Además, en el tema de China hay acuerdo unánime y bipartidista. Nadie en ninguno de los dos partidos cuestiona ahora la idea de Obama en su momento, pero retomada por la administración Trump del pivot al Asia. Estados Unidos debe reducir su exposición en regiones como Oriente Medio o, o Europa para concentrarse en el este asiático o en general en el Indo-Pacífico. Y vemos ya indicios de esto en las políticas del gobierno americano. Panamá, bajo presión estadounidense, ya dijo que no renovará su participación en la iniciativa china conocida como la Franja y la Ruta, que va a retirar la concesión para administrar puertos a ambos extremos del canal a empresas chinas y aceptar la presencia de tropas estadounidenses en territorio panameño. Lo mismo respecto al puerto de Chancay. Mauricio Claver Carón, enviado especial de Estados Unidos para América Latina, cuando aún no ocupaba ese cargo, decía que puertos como el de Chancay debían pagar aranceles de hasta 60% por ser administrado por empresas chinas si querían exportar desde ahí hacia los Estados Unidos. La buena noticia es que Chancay no está diseñado para exportar hacia los Estados Unidos, sino hacia el este asiático y en particular China. Pero si quisiéramos exportar desde Chancay a los Estados Unidos, ahí está espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de nuestros empresarios. La zona económica especial contigua al puerto de Chancay, que no pagaría impuesto a la renta al menos por un tiempo, y la nueva ley de promoción agropecuaria que disminuye impuestos a los exportadores del rubro, podrían ser problemas en la relación bilateral con Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos habla de barreras injustas al comercio, no solo habla de aranceles, también habla de normas fitosanitarias, del sistema tributario del país, y ahí entran a tallar los temas mencionados, o de la manipulación presunta o real del tipo de cambio. Ahí el Perú no tiene problemas. La moneda peruana es de las más estables en su cotización respecto al dólar. Ahora, también hay otro problema posible en materia tributaria, y es que basados en la declaración sobre el enfoque de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, así se llama el acuerdo, las corporaciones multinacionales deberían pagar una tasa mínima de impuesto a la renta de 15%. Entonces, si se les cobra menos en el Perú,
el país en donde está la matriz de la corporación multinacional podría cobrarle la diferencia. Con lo cual, los incentivos tributarios que se les puedan dar en el Perú terminarían por no cumplir su propósito. En fin, finalmente, el tema del cobre y cómo puede afectar a la relación bilateral. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que hay cosas que Estados Unidos hace pensando en países como China, no en el Perú, pero que van a tener consecuencias para el Perú. Por ejemplo, hay un decreto ejecutivo Addressing the Threat to National Security from Imports of Copper, digamos, afrontando las amenazas a la seguridad nacional de las importaciones de cobre, de febrero de 2025, donde se dice que el cobre es crítico para la seguridad nacional de los Estados Unidos, su fortaleza económica y su resiliencia industrial, y lo que ve como una fuente de vulnerabilidad para sus cadenas de suministros en materia de cobre es que un país, le hace China, tiene una posición dominante en dos etapas del proceso de producción de cobre, la fundición y la refinación. Y además, el decreto dice que hay que investigar si hay una sobrecapacidad global en la producción de cobre. Ahora, el blanco es China, pero esto puede afectar a Perú. Según el Instituto Peruano de Economía, por cada punto porcentual que deja de crecer la economía china, dada nuestra relación con ella, la economía peruana deja de crecer en 0.4%. Entonces, nuevamente, estas serán decisiones que Estados Unidos adopta pensando en China, pero que pueden tener implicaciones para el Perú. Y además pueden tener implicaciones porque la respuesta china frente a las sanciones estadounidenses, aunque parece que el tema ya se ha encaminado hacia algún tipo de solución, es que si ya acusábamos a China de dumping, es decir, de exportar sus bienes por debajo del costo de producción para ganar mercado y luego elevarlo nuevamente, elevar los precios, las prácticas de dumping probablemente se multipliquen en un contexto en donde las exportaciones chinas no puedan acceder a alguno de sus mercados tradicionales. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.